Hola amigos, hoy te daré a conocer la leyenda del engaño en un pacto. En esta historia comienza en una ciudad del Ecuador, para ser más exactos Quito, conocido como la Carita de Dios, siendo una ciudad muy halagada por sus obras arquitectónicas. En esta historia le da como resultado una nueva arquitectura llamativa que atraería la atención a cualquier turista nacional e internacional, ya que es un lugar visitado por cualquier motivo festivo o por el simple hecho de conocer. En una choza vivía un indígena llamado Cantuña, un hombre muy trabajador, honesto y responsable de sus actividades. Un sacerdote llamado Pedro necesitaba la construcción de una nueva iglesia cerca de la plaza de San Francisco, ya que era un lugar más visitado por los turistas que llegaban a menudo. Por ese motivo el sacerdote solicitó los servicios de Cantuña. Pidió que realizara este trabajo dentro de un largo plazo de 6 meses. Pero como Cantuña era orgulloso, egocéntrico y charlatán, por ese motivo le dijo al sacerdote que él con sus propias manos construiría la iglesia en un solo día. El padre, asombrado de lo que dijo Cantuña, se quedó pensando, pero al poco tiempo de imaginar la situación en la que se enfrentaba el indígena, se rió, con fuertes carcajadas, ya que él sabía que Cantuña no podía construir en un solo día. El padre le dijo a Cantuña que confiaría en él para la construcción de la iglesia de San Francisco, pero que si no cumplía con el contrato no recibiría paga alguna. El padre acepta la disposición que puso Cantuña al momento de trabajar para trabajar la obra. Todo marchaba bien en la construcción de la iglesia hasta el mediodía, pero el indígena, al darse cuenta que el sol poco a poco iba desapareciendo, entró en pánico y angustia, ya que al notar el 3 que el plazo llegaba a su fin y la obra no estaba concluida, ya que el trabajo no era nada simple y la iglesia era muy grande. Empezó a buscar la manera de poder terminar todo, ya que si no cumplía su trato no recibiría el dinero que tanta falta le hacía. Todo su sufrimiento alcanzó a oídos del temible diablo. El diablo se manifestó ofrendando hacer un acuerdo con las próximas condiciones. Cantuña le entregaría su alma como pago. Cantuña aceptó ese trato. Enseguida el diablo movió sus manos, y sin darse cuenta desde la tierra salieron una fuerte cantidad de pequeños diablillos que comenzaron a laborar en cuanto la oscuridad cayó en la urbe de San Francisco. Cantuña se dio en cuenta de la velocidad con la que trabajaban y que su alma estaría condenada por el diablo el resto de su vida. Él, al sentirse el verdadero temor, no sabía qué hacer para salvar su alma. Se puso a pensar y encontró la idea, tomando así la opción de mentir al diablo. Aunque él sabía que podía correr un gran riesgo, ya que si se enteraba de la mentira, sabía que su condena sería peor, por el hecho de que sabía del poder que poseía el demonio. Cantuña estaba tan asustado, ya que él no quería perder su alma. Se culpaba miles de veces, que por su vagancia e irresponsabilidad ocasionó varias desgracias. Ya que el diablo no era un juego, y al verlo invocado, provocó miedo y temor, ya que él no sabía que en qué momento el diablo con su astucia y con su avaricia y poder se llevaría su vida y condenaría la del pueblo. A las 8 de la noche, hora fija de Ecuador, el indígena Cantuña, para retrasar el trabajo de los pequeños diablillos, les invitó a un banquete, donde existían exquisitos platillos, como la salchipapa, pollo frito. El platillo más degustado por los pequeños diablillos fue el arroz con menestra. El, el abundante licor se hizo presente. La primera bebida fue la cerveza. Al pasar las horas, un grupo de diablillos les entraron al gusto de seguir tomando, que poco a poco mezclaron una serie de bebidas alcohólicas,
A las 10 de la noche tomaron una bebida exquisita llamada norteño. El diablo que manipuló a Cantuña se olvidó por completo del pacto planteado y de la construcción de la iglesia. Un diablito, que era el más astuto, en ningún momento una sola gota de alcohol, así que decidió continuar con la construcción de la iglesia. Julio, uno de los diablitos, que ya estaba mareado, decidió dormir un momento. Carlitos, el diablito menor, casi pierde la vida por expulsar el exceso de alcohol. El otro grupo de diablitos no se mareaba a pesar de las mezclas de licor. Entonces Cantuña no estaba cumpliendo con el objetivo que tenía para los diablitos. Así que decidió darles otra bebida propiamente elaborada en Quito, llamada canelazo. A las 11 de la noche, los diablillos, al estar un poco mareados, deciden llamar a la diablita de Ambato para alegrar un poco más su noche. Carlitos y Julio se volvieron a unir a la fiesta, ya que llegaron sus amigas, Lucy y Fernanda. Todos estaban plenamente perdidos en la celebración y se olvidaron por completo de la obra de la iglesia de San Francisco. Comenzaron a bailar música de todo tipo, hasta que Cantuña, al conocer los buenos ritmos de su hermosa ciudad de Quito, decidió poner la canción del Huyayay. Todo era risa entre risa, y lo más importante, el norteño y el canelazo no les podía faltar para seguir animados en la rumba, hasta que sucedió lo indebido. Lucy, que era la diablita más coqueta de la fiesta, a la que no se le escapaba ninguno, decidió coquetear a Carlitos, el que era encargado como principal en la obra, más conocido como el ingeniero. Lucy, por medio de sus encantos, logró llevarlo hacia la parte más oscura de la construcción, para poder obtener su muestra de afecto y cariño. Julito, entre mareos y risas, se percata que su aventura de la noche lo había defraudado con su mejor amigo. Entonces desató una pelea a muerte. Julito exclamó con tal furia: «Por tu traición te condenaste a muerte, y no solo en el infierno, sino en el espíritu de nuestra amistad». Carlitos, desesperado por los años de infierno que le quedaba, le echó la culpa a Lucy de haberse ofrecido vilmente, sabiendo que ocasionaría una furia desenfrenada en Julito, siendo así la ruptura de una gran amistad. Cantuña, viendo el problema que se estaba desatando, decide haber un debate, donde Carlitos le exclama: «Que te perdone Dios, yo no lo voy a hacer». Los perdí a los dos y a la misma vez. Al momento que fueron exclamadas estas palabras, Julito desapareció, ya que los diablillos tenían prohibido pronunciar la palabra Dios, por el hecho de que ellos no podían pronunciar, ya que eran pequeños y no eran inmortales. Pese a este acontecimiento, la fiesta terminó. Carlitos, triste por la pérdida de su amigo, decide hacer la compra de otra botella, así que recurre a Cantuña y le pregunta: «¿Cuál es la bebida más fuerte que tengas para curar todas sus penas?». Cantuña le respondió: «El pájaro azul». Entonces inmediatamente Carlitos le manda a comprar aquella bebida, y enseguida se pone a beber, cada vez más y más, hasta que no pudieron más, y decidieron comenzar a soñar. Carlitos, al despertar, se acordó nuevamente de su amigo Julito, y toma la decisión de marcharse, dejando a un lado toda su unión con el diablo. Así que el diablito menor, llamado Pedro, decidió continuar con la obra, para que el ingeniero Carlitos no sea regañado por el diablo mayor, Lucifer. Lucifer, al dejar la bebida, se da cuenta que falta poco para que amanezca, y ya son las 3 de la mañana, y decide traer más diablillos para continuar con la obra. Cantuña, al ver que el plan no dio el resultado, decidió buscar otra manera de atrasar el trabajo, que poco a poco se veía el avance de la iglesia de San Francisco. Cantuña empezó a pensar para tenderles otra trampa a los diablillos, que carecían de poca inteligencia y eran fáciles de manipular. Así que decide atarlos como todos. Estaban un poco mareados, resultó fácil llevarlos a un árbol y atarlos. Esto no fue fácil para todos, ya que el diablo Pedro y otros más seguían trabajando.
Al darse cuenta que la mayoría de diablillos iban desapareciendo poco a poco, José, uno de los diablitos que se encontraba dormido al escuchar unos pequeños pasos, despertó. Y vio que no había nadie al darse cuenta que él había dormido por una hora en un bosque baldío, que se encontraba a pocas cuadras donde se encontraba la construcción. José caminó hacia la obra cuando se percató que había pequeñas huellas de fuego. Cuando llegó, vio que habían desaparecido la mayoría de sus compañeros. No entendía lo que había pasado, por lo cual decidió esconderse en una casa cercana. Al lugar ahí se percató que lentamente se había acercado un hombre vestido de negro. Cuando vio llegar al sujeto y vio cómo capturó a uno de sus compañeros y lo metió en un saco de yute. Cantuña pensaba que seguía en secreto y no se dio en cuenta que le faltaba uno. Ya casi acabando de llevarse a todos, José vio las pequeñas huellas y chispas de fuego de sus amigos al llegar al punto donde estaba pasando. Comenzó a desatar a sus compañeros. Cuando Cantuña fue por otros más, José ya había desatado a la cuarta parte de sus amigos. Él, que estaba vigilando la llegada de Cantuña, vio que ya se acercaba, entonces puso en aviso a los demás que todavía faltaba por desatar, y corrieron hacia la parte más oscura del bosque. Al llegar al árbol, el indígena no se percató que le faltaban diablillos. Regresó por su último diablillo. Cantuña lo capturó y fue rápidamente al árbol para atarlo. Pero hasta eso, José y sus amigos, que ya se encontraban desatados, alcanzaron a dejar a todos en libertad para cuando llegara con el último diablillo fuera sorprendido por los mismos. Cantuña, cuando llegó al árbol, vio que sus diablillos habían desaparecido, así que decidió ir a la parte más oscura del bosque. Lucifer dio la señal de ataque y toda la congregación de diablitos salió con su antorcha de fuego al verse en un estado de ataque. Cantuña decidió correr hasta que ya no pudo más. Cerró sus ojos y dio 3 soplos. Cuando los abrió, se vio rodeado de todos los diablillos. Él pensó que le iban a quemar, pero al no ser así, su castigo cuando Lucifer obtenga su alma será peor. José le dijo a Cantuña que esto solo era una advertencia y que tenga presente que ya no va a volver a engañarlos. Entre todos los diablitos cargaron a Cantuña y lo llevaron hacia la obra, y lo ataron en una de las vigas más grandes de la construcción. Los diablitos, al ver que ya eran las 4 de la mañana, se dieron prisa para poder cumplir con su contrato y así obtener la alma de Cantuña. Desde las 4 de la mañana en adelante, Cantuña vio trabajar a los diablillos, quienes tenían que cumplir con un proyecto que le había otorgado el rey de los infiernos. Cantuña, con una navaja que encontró entre los escombros, se logró desatar de la atadura que le habían hecho los diablitos en la viga más grande de la construcción. Empezó a caminar por los pasillos de la iglesia, tratando de encontrar a quienes llevaban a cabo esta interminable construcción. Perdido en sus pensamientos de preocupación, Cantuña vio a lo lejos a los diablitos trabajando en una esquina que estaba por terminar. En su desesperación comenzó a esconder gran parte de los materiales de la construcción, pero de lo que él no se daba cuenta era que los diablillos ya no necesitaban todos esos materiales. Aquellos trabajadores estaban entre las últimas etapas en donde una construcción ya no necesitaba de grandes esfuerzos, dado que hacían falta pequeños detalles tan minúsculos que dentro de la mentalidad del indígena, Cantuña no eran para nada revelantes a simple vista. Pero para quienes estaban llevando a cabo la construcción de dicha iglesia era de suma importancia, porque está complementada a las órdenes que les habían dado desde un comienzo, y que para ellos era como estar todavía a la mitad de la obra. El pobre indígena, totalmente indignado por lo que sus ojos presenciaban, en aquel momento se fue a sentar en una esquina en donde el material que habían puesto los diablillos aún no terminaba de secar. Al darse cuenta de aquel error, empezó a idear un plan en donde él cometería un poco de trampa para que la construcción se vea
indeterminable ante los ojos de Lucifer. Cantuña, buscando dentro del material sin secar, empezó a tener dudas sobre si su plan funcionaría con respecto hacia Lucifer. Caería en su pequeño juego y así poder salvar su alma. El indígena empezó a quitar muchas piedras del material que aún no terminaba de secar, y mientras caminaba, iba tocando la pared para saber hasta dónde podía deshacer la obra, que habían llevado horas y horas de gran trabajo para quienes habían sido enviados por el rey de los infiernos. En su pequeño descuido, él había ido sacando cada piedra, pero sin fijarse en que habían diablillos, corrigiendo cada pequeño y diminuto detalle, que su plan de quitar material de las paredes se estaba viendo truncado y sin éxito alguno. En la pequeña cordura que le quedaba todavía, empezó a revisar si tenía bolsillo o algún escondite en donde él podría terminar con su plan de hacer de esta obra un total fracaso, y así burlarse de Lucifer, al no entregarle ni su vida ni su alma. Esto fue un fracaso, entonces empezó a idear otro plan para salvarse. Cantuña buscó una solución, porque él sabía que a pesar de ser una persona irresponsable, él podía llegar a ser un hombre sabio y poder salvar así su vida. Pensó varias veces cómo podría salvarse o si debería pedir ayuda al sacerdote. Luego pensó en una mentira, ya que él no quería ser burla del pueblo y mucho menos ser marginado por la iglesia. Entonces, ¿cuál sería la mentira perfecta para cuando el diablo llegara a poder decírsela de inmediato? Cantuña entonces, actuando con inteligencia, tomó la última roca de la creación y la escondió antes que fuera las 7 de la mañana y sea demasiado tarde para perder su alma. Una vez que el diablo creyó que los diablitos habían culminado la obra en el plazo predeterminado, se acercó al indígena para tomar su alma. Él, emocionado, le mencionó que el trato fue incumplido. De una forma directa, le enseñó la piedra faltante. El diablo, asombrado y decepcionado por su falta de inteligencia para poder quedarse con el alma de aquel indígena, observó con total detenimiento la astucia que había tenido Cantuña hacia él. De esta forma, Cantuña salvó su alma y el diablo, sintiéndose plenamente ofendido, se refugió en los infiernos sin llevarse su paga. Todos los diablitos empezaron a desaparecer. Cantuña se vio muy feliz al recuperar su alma y así poder entregar la obra a tiempo y quedar muy bien con el sacerdote y con el pueblo. Por ese motivo realizó un gran banquete para celebrar y pedirle perdón a Dios por ser una persona irresponsable y por haberle fallado por hacer pactos con el diablo. Cantuña comenzó a cambiar al ser una persona más responsable y trabajadora. Por ese motivo, buscó nuevos trabajos y comenzó a ser voluntario para servir a la iglesia. Y así el pueblo pudo ser feliz, comenzando una nueva etapa de su vida. Se prende que hasta el día de hoy, la piedra faltante en la iglesia de San Francisco no es colocada por el hecho de que, si esto se llegase a realizar, el alma de Cantuña pasaría a ser posesión del diablo y el contrato se cumplirá. Gracias.